Thupten Yese Rinpoche fue un venerado lama tibetano que dedicó su vida a la extensión del budismo mahayana en Occidente. Viajó por Europa y América, fundando centros religiosos y explicando los fundamentos de su filosofía. Intentó adaptar los flexibles conceptos budistas a mentalidades y culturas diferentes, pero no consiguió que su propio corazón se aclimatase desde las altas cumbres de su país de origen a las condiciones físicas de pueblos al nivel del mar, y murió sin completar su obra. Pero antes de desaparecer, anunció que se reencarnaría en otro ser para continuar su trabajo. Una serie de signos místicos, incluida la forma en que ardieron sus restos, indicaron que su regreso al mundo sería inmediato. Los discípulos del Lama Yese emprendieron la búsqueda de la reencarnación de su maestro, visitando por todo el mundo centros budistas donde hubieran nacido niños. Y finalmente, el Dalai Lama decidió que un niño español llamado Osel Ita era el nuevo cuerpo del Lama muerto. Un niño concebido por un matrimonio de discípulos del propio Yese que vivían en uno de los centros por él fundados en Granada. Un niño que fue llevado al otro lado del mundo para encontrar su destino, crecer y vivir como la reencarnación del Lama Yese. Pero con cuidado. Nuestra historia comienza aquí, en un pequeño centro budista de la serranía de las Alpujarras, fundado por indicación del Lama Yese durante una de sus visitas a España. Sí. En su construcción participó un matrimonio, María y Paco, entonces padres de 4 hijos, cuyo quinto niño sería llamado y les arrastraría a una aventura vital extraordinaria. Nada ni nadie anunció a María que de su vientre iba a nacer la reencarnación de su maestro en budismo, el tibetano Thupten Yese. Nada ni nadie le advirtió que con la llegada al mundo del pequeño Osel cambiaría radicalmente su existencia. Nada ni nadie, a no ser que consideremos como anunciación a María un extraño sueño que tuvo y recuerda con gran claridad. Para junio la esperamos con un macho canadiense, la hemos juntado. Yo tuve un sueño a los 3 meses de morir el Lama Yese y en el cual esto ocurría dentro de una catedral católica. Estábamos mucha gente dentro, yo no sé, completamente abarrotada, y Lama estaba celebrando una iniciación, un rito, una ceremonia budista. Entonces todos estábamos arrodillados al modo tradicional y no como los budistas que nos sentamos en el suelo sobre un cojín. Entonces cada uno de nosotros pasábamos cada vez por delante del Lama y él ponía sus manos encima de nuestra cabeza o nos tocaba con algún objeto de ceremonia. Y cada vez que yo pasaba por delante de él sentía realmente al contacto con sus manos una impresión como bastante fuerte, ¿no? Era como una sacudida, como si un rayo entrara dentro de mi cuerpo. Y justamente la última vez que pasé por delante de él, él cogió mi cabeza con sus manos, me miró de una manera muy fija y la puso debajo del agua, una fuente que había al lado, y entonces el agua entró por dentro de los orificios de la nariz y de la boca. Y para mí era una sensación completamente como de gozo, ¿no? Como una sensación prácticamente que no se podía como mantener, ¿no? Al contrario de lo que podría ser la sensación del agua dentro, como de ahogo, ¿no? Entonces en este momento yo desperté y sentí que realmente pues que el Lama estaba muy cerca, que no importaba realmente que hubiera muerto y que pues a pesar de que yo había estado algunas veces con él en vida en algún encuentro, esta experiencia que había tenido en ese sueño había sido mucho más fuerte que otras veces. Y bueno, pues yo no sabía en este momento que estaba embarazada, pero 2 semanas después me enteré
y que para mí fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa desagradable en este momento. Sin embargo, recordé el sueño y pensé que quizá Lama de algún modo quería haberme dado como energía de soportar este quinto hijo. Yo en este momento, por supuesto, para nada podía imaginar que el niño que llevaba adentro era la reencarnación de Lama Yese. Aquel sueño pudo ser el primero de una serie de signos místicos que empezaban a escribir el futuro de un niño antes incluso de que su madre supiera que iba a tenerlo. El caso es que mientras el pequeño Osel abría los ojos y empezaba a vivir, desde lejanos monasterios de Oriente se había comenzado la búsqueda ritual de una criatura que pudiera ser considerada como reencarnación del Lama Yese. Todo invitaba a pensar que el Lama Maestro de Occidentales habría escogido precisamente el cuerpo de un occidental para su nueva existencia. Porque al hacerlo eliminaría muchas de las barreras naturales con que habían tropezado sus esfuerzos proselitistas. Así, el Lama Zopa, principal discípulo de Yese, recorrió las comunidades budistas de Europa y América para examinar a los niños nacidos últimamente en ellas. 7 meses después de que Osel naciera, el Lama Zopa vino a visitarnos aquí a Oselín y a dar un curso de meditación. Lama Zopa era el discípulo del Lama Yese y se sabía que venía buscando a la reencarnación del Lama Yese. Durante el curso, durante muchas ocasiones, vio a Osel y no le llamó de él nada la atención. Sin embargo, en un momento determinado, algo encontró en el niño que le hizo pensar algo y nos llamó por la noche, me llamó a mí concretamente, a que le informara sobre algunos detalles como el nacimiento de Osel, cuándo fue la concepción, de qué manera nos habíamos despedido del Lama Yese. Pero nada más, al final de esta conversación, él nos comentó de que Osel era un niño muy especial, de que en esta vida iba a beneficiar mucho a muchos seres y que lleváramos cuidado con él, en la alimentación y sobre todo que no fumara nadie cerca de él, que no lo introdujéramos en sitios polucionados. Y después de este encuentro, pues el Lama Zopa volvió de nuevo a Nepal y quedamos aquí con el niño y el resto de la familia. 7 meses después, cuando Osel tenía 14 meses, un día nos llamó el Lama desde Nepal diciendo si por favor podíamos ir a India con Osel. Entonces nos pusimos en camino una semana más tarde, el niño y yo, y allí tuvimos una entrevista con su santidad el Dalai Lama, quien vio al niño. El pequeño Osel viajó en brazos de su madre hasta la localidad de Dharamsala, un antiguo asentamiento militar británico en el norte de la India, donde vive su exilio el Dalai Lama, máximo pontífice del budismo mahayana. El Dalai Lama debía optar entre los distintos niños seleccionados como posibles candidatos a ser la reencarnación del Lama Yese. Tras estudiar todos los casos, quiso examinar personalmente a Osel. El niño fue sometido a una serie de pruebas, arrojando como resultado el dictamen de que aquel pequeño cuerpo albergaba la mente del difunto Thupten Yese. In Tibetan Buddhist tradition, we practice the choosing reincarnation of the previous Lama or spiritual practitioner. Now that, even in the past, one high Tibetan Lama's reincarnation not necessarily come from Tibetan community, but in many cases is from Mongol, or in some cases from other nationalities or other races. So now in this case, since in the West there are new Buddhist community, Buddhist parents. So in somehow, now this case, the vessel, the young boy, it seems, through different, usual examination, it seems he is the reincarnation of the late Thupten Yese.
Admitida la reencarnación como una práctica habitual en los espíritus más perfeccionados, no resulta difícil encontrar en los monasterios budistas a niños tibetanos considerados como nuevos cuerpos de viejos lamas. Frente al templo de Namgyal, en Dharamsala, conocimos a dos pequeños lamas de 10 y 11 años, a quienes se cree reencarnaciones de un antiguo abad del monasterio y de un famoso maestro de meditación. Dime, Wanchen, ¿cómo se estableció la identidad de estos dos niños como encarnaciones de lamas? Entonces esto es como cada uno tiene una forma especial para sus recuerdos, explicando cosas, y después a través de astrología, a través de los lamas, a través de divinación, entonces ellos decidieron que realmente son verdad, y finalmente su santidad Dalai Lama, chequeando diferentes formas, y decidieron que son verdad sin error. Entonces, después, con muchas pruebas, ellos han decidido que son los lamas anterior vida, cuáles son cada uno. ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, primero es un lama, un abad de este monasterio de su santidad privado. Entonces, su abad, después muerto, él está reconocido. Después, este niño es un lama de escuela, como otra escuela, como antigua escuela de Tíbet, llamamos gran meditador. Que este pequeño lama un día hecho un dibujo de una casa y nadie sabe qué era. Entonces un día un lama visitaron su casa y dijeron que el lama reconocido seguida es un monasterio. Y el niño pequeño dice, este mi monasterio es verdad. Y al final ellos dos dijeron que el niño era un monasterio, lama de este monasterio. Últimamente, las reencarnaciones de lamas han comenzado a producirse en niños occidentales. Antes del español Osel Ita hubo otros 3. El primero fue este muchacho, que ha pasado la mayor parte de sus 15 años de vida en recintos monásticos budistas muy lejos de la civilización a la que por nacimiento debía pertenecer. Where are you from? I'm from Canada. And how became you a lama? It's a long story. Oh, please tell me it. Well, it started when I was 4 years old. One teacher came to our house, and he looks very similar to my old teacher from my previous life. And so I started to remember the things from my previous life, such as who my teacher was, and his name, Geshe Konawa, and who my friends were, and what it was like in where I was, and my teacher's house, and how he appreciated cats. If you decide not to be more a lama, what will happen? It can be considered a disgrace, an embarrassment, put down, embarrassment to His Holiness the Dalai Lama, for he was one of the ones who told me that I am a lama. But anyway, are you free for decide to go out of the monastery? Well, I am sort of, you could say, free, but if I do, then it's a big disgrace to my previous life, this life, and next life, and also all the teachers who taught me and the teachers who told me that I am this Geshe. Are you happy here? Yes, very. El único mundo que estos niños lamas conocen es el de la rutina del interior de sus monasterios. Aunque pueden visitar a sus familias y ser visitados por ellas, lo cierto es que crecen ajenos a otra sociedad que no sea la del universo religioso, al estudio de cuyos misterios dedicarán sus vidas. Habrán de crecer entre sagradas túnicas y ritos ancestrales, convertidos en prolongación de supuestas existencias anteriores ajenas a sus propios orígenes familiares. Cuando el Dalai Lama dictaminó que Osel era la reencarnación del Lama Yese,
la familia Ita fue invitada a trasladarse a Katmandú. Aquí, en la capital del reino de Nepal, al pie de las montañas del Himalaya que sirven de frontera con el Tíbet ocupado por China, María y Paco se instalaron con sus hijos para estar cerca del pequeño Osel, que fue internado en un monasterio en las afueras de la ciudad. Así, en un mundo radicalmente distinto al suyo, una nueva vida empezaría para la familia Ita, ampliada con un sexto hijo que María dio a luz al poco tiempo de llegar. Una vida destinada a girar en torno a los destinos trazados para el niño lama. Cuando decidimos venir aquí toda la familia, esto fue sugerido por el Lama Zopa Rinpoche, dado que aquí habían muchas mejores condiciones para que Osel estuviese mejor, para su evolución, por el contacto cercano a él, otros lamas, el monasterio, etc., ¿no? Entonces a nosotros nos sugirió que viniéramos inicialmente por 3 meses toda la familia para probar si la adaptación, la alimentación, la educación funcionaba en los niños. Entonces nos embarcamos en esta historia, en este viaje, ¿no? Supongo que sería un choque muy grande para los niños. No solo para los niños, para nosotros también. Eran 5 niños. María estaba embarazada. Y luego los niños, la adaptación aquí, el idioma, la alimentación, el color de las personas, etcétera, etcétera. Fue muy difícil, muy difícil. Ya estáis adaptados después de un año. Oye, Paco, ¿y quién paga todo esto? La casa, los colegios de los niños, todos estos gastos. Esto es gracias a la generosidad de los discípulos de Lama Yese, de todo el mundo. América, Europa, Australia, India, Nepal. ¡Hola! ¿Tú cómo te sientes desde que te sabes el padre de la reencarnación de un lama tibetano? Pues me siento una persona igual. A veces pues surge un poco de orgullo, a veces esta cosa de egocéntrica, ¿no? Como que viene la tele o te sales en los periódicos y te sale esta cosa, pero intento controlarla porque quiero ser una persona normal. ¿Y los niños qué tal se han tomado el que se les diga que su hermano Osel es una reencarnación? Pues ellos pienso que lo han asimilado bien y en la práctica lo respetan y a su modo de entender las cosas lo transmiten a otros como ellos piensan. ¿A ti te costó mucho trabajo creerte que era cierto que tu hijo era la reencarnación del Lama Yese? No, no mucho. En realidad, al principio lo que más me sorprendió fue la noticia, ¿no? que infundió en la gente conocida, pero en realidad no me costó mucho. Pero no tienes ninguna duda de que eso sea cierto. No tengo duda, no. Y más cuando estoy con él. Cuando estoy con él es cuando las dudas no tienen cabida. ¿Me oyes, Lama? ¿Me oyes? ¿Muy bien o muy mal? Muy bien, muy claro. Pam, pam, ¿oyes? ¿Te canto otra canción? ¿Cuál canción? ¿Cuál? Oh, pío, 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 pa. Oh, pío, 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 pa. Pío, pío, pa, pío, pío, pa. Pío, pío, pi, 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 pío. Sobre una colina desde la que se domina todo el valle de Katmandú se alza el monasterio de Kopan. Fundado por el Lama Yese, las habitaciones que aquel ocupó en vida se han convertido en hogar del pequeño Osel, puesto al cuidado de un monje español llamado Basili.
Súbete para que te veamos la cara. Hola. ¿Qué tal? Súbete. ¿Te gustan las cámaras, Osel? ¿Cuántos años tienes? 3 años. Ya eres muy grande. ¿Eres muy grande o no? ¿Quieres venir aquí abajo con nosotros? ¿No quieres venir? ¿Nos enseñas tu cuarto? ¿Nos dejas ver tu cuarto? ¿Sí? Voy. ¿Esa es tu cama? ¿Sí? ¿Dónde duermes tú, Osel? Aquí. ¿Y aquí quién duerme? Basili. ¿Basili? ¿Basili te cuida? No. ¿No te cuida? ¿Lo cuidas tú a él? Sí. Ah, bueno. ¿Lo quieres mucho a Basili? Sí. ¿Es bueno? Sí. Sí. Osel es un niño como cualquier otro. Aunque se le preste un tratamiento especial, como corresponde a su categoría de Rinpoche, transmitida junto a la consideración de reencarnación de un venerado lama, cuantos le rodean en el monasterio de Copán están conscientes de que se trata de una criatura que con solo 3 años convierte cualquier actividad en un juego. A nuestros ojos puede resultar cruel haber apartado a un niño tan pequeño de su madre y mantenerlo alejado de su familia natural para ser criado y educado en el seno de una comunidad religiosa. Porque, pese a que no le falten atenciones ni formas de cariño, su mente establecerá una relación de sustitución de afectos y papeles tradicionales que tal vez deje profundas huellas en su personalidad. Osel es llevado frecuentemente a casa de sus padres, pero aquella ya no es su casa. Osel llama a su padre Paco en lugar de papá y recibe de sus hermanos el tratamiento de lama, lo que en definitiva le hace ser diferente a ellos. Ser diferente a los demás forma parte del destino de Osel. Aunque sea un niño como cualquier otro, no lo es en las formas de su vida cotidiana, sobre las que pesan limitaciones impuestas por creencias ancestrales. Por ejemplo, no se le debe tocar la cabeza, ni puede ser abrazado, besado y estrujado con la efusión que los críos de su edad suelen mostrar. Todo en la vida de Osel está reglamentado y le ata inexorablemente a su papel como reencarnación del Lama Yese. Basili, ¿qué pasaría si un día Osel... Hola. Hola, Osel. ¿Qué pasaría si un día Osel decidiera dejar todo esto y tomar otro tipo de vida? Pues en principio sería muy libre de adoptar el tipo de vida que él considerase que quiere seguir. ¿A partir de qué edad? Pues desde ya. Yo creo que está aquí porque él ha considerado que quiere estar aquí. De hecho, la prueba está en que es un niño feliz, en el que está aquí perfectamente adaptado, no tiene ningún problema. Con lo cual, para mí esto es una prueba de que en realidad ya ha, digamos, escogido el tipo de vida que quiere llevar. Y después seguiría siendo lo mismo. Él es el que decidirá siempre su vida. Obviamente, mientras sea pequeño, pues se le procurará dar una educación adecuada, tanto desde el punto de vista tradicional budista como incluso occidental. Pero siempre él decidirá lo que quiere hacer. Pero si él un día decide ser ingeniero de caminos o cantante, se entenderá que no es solamente él el que lo decide, sino que en este caso sigue siendo la reencarnación. Efectivamente, sigue siendo la Lama Yese, porque cuando un ser muy realizado espiritualmente toma una nueva reencarnación, lo hace para beneficiar a los demás.
A los demás les puede beneficiar de muchas formas, según sus predisposiciones, según su forma de ser, sus caracteres. Los lamas pueden manifestarse en un aspecto, en uno o en otro. Entonces, se podría entender que quizá esa fuese la forma más idónea, más oportuna en este caso, de continuar su trabajo que ha venido a hacer aquí. Osel crecerá entre monjes, convertido de hecho en uno de ellos, aún antes de tener uso de razón. Estudiará el idioma y la cultura tibetanos para así poder penetrar en lo más profundo de las bibliotecas que atesoran saberes con antigüedad de siglos sobre los dominios del espíritu. Pasará la adolescencia en una universidad budista de la India, en cuyo recinto le construirán su propia vivienda. Por el momento, Osel aprende a hablar en español de la mano de Vasily y en inglés con la ayuda de un monje americano. Todavía es muy pequeño para saber que su futuro está claramente escrito. De alguna manera, todos condicionamos la vida de nuestros hijos por la educación y las oportunidades que les damos. Pero en Osel confluyen demasiadas esperanzas y demasiados esfuerzos por parte de toda una comunidad. Quienes lo tutelan harán todo lo posible para conducir su existencia por los rumbos previamente trazados. Un día, con el correr de los años, este niño lama hará balance. Y solo entonces se podrá decir si lo que ahora parece casi un cuento de hadas ha sido una trágica equivocación que habrá amargado la vida de un hombre o el cumplimiento de un destino plenamente realizado por el que Oselita pasó a convertirse en la reencarnación del Lama Yese. El personaje de nuestra próxima historia cumplirá tan solo 4 años dentro de unos días. A esa edad es ya todo un símbolo venerado por muchas personas. Se dice que Osel Ita Torres, así se llama este niño, es la reencarnación de uno de los más importantes maestros budistas. Es probable que algunos de ustedes ya hayan oído hablar alguna vez de este pequeño que en 1987 fue investido como lama tibetano. En esta ocasión, nuestros equipos no han tenido que desplazarse hasta Nepal para que puedan conocer las peripecias de este caso insólito. El lama Osel se encuentra ahora, tras una estancia en el lejano oriente, en su país, en el nuestro, en España. Osel Ita, el niño granadino a quien se cree reencarnación de un lama tibetano, ha vuelto estos días a la tierra donde fue concebido. Expulsada de Nepal por razones políticas, su familia ha regresado al pueblo alpujarreño de Bubión, y el pequeño lama pasa unos días en el vecino centro budista de la Atalaya, un centro que, según dicen, él mismo fundó en su anterior existencia. Allí, Osel espera el momento de marchar a un monasterio del sur de Francia, donde tendrá su residencia durante los próximos años. Nacido en el seno de una familia humilde y numerosa, Osel encontró su destino al otro lado del mundo. Un destino escrito por los grandes maestros del budismo Mahayana desde las faldas del Himalaya, donde vive en su exilio la religión y la cultura del Tíbet ancestral.
Cuando el Dalai Lama dictaminó que el pequeño Osel era la reencarnación de Thupten Yese, un lama destacado por sus intentos de adaptar el budismo a la mentalidad occidental y dedicado a su extensión por Europa y América, el niño fue llevado a Nepal e internado en el monasterio de Kopan, con un monje español como preceptor. Para no separarlo tan pronto de su familia, esta fue invitada a vivir muy cerca del monasterio, en una casa de Katmandú. Pero la constante atención de la prensa de todo el mundo convirtió a Osel en un espejo del problema tibetano, y las autoridades chinas presionaron al gobierno nepalí hasta conseguir que éstas negasen al niño lama el imprescindible permiso de residencia. Allí no dijimos nunca de que éramos una familia con un niño que había sido la reencarnación de un lama. Simplemente nos instalamos allí y nos sometimos a las reglas del país como cualquier otro turista, que era pues renovar la visa cada mes, conseguir un visado de turista y renovarla cada mes. Así estuvimos, bueno, casi un año, cuando después de 3 meses teníamos opaco yo que salir fuera a India y volvíamos a entrar con el pasaporte limpio, y así estuvimos hasta que llegaron los reyes de España que visitaron el país. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Y entonces, bueno, Su Majestad en algún momento tuvo un interés... Eran los Reyes Magos. Los Reyes Magos vienen en enero y estos eran en Nepal. Eran otros. Estos son otros reyes. ¿Por qué son otros reyes? Son los Reyes de España, no son los Reyes Magos. Sí, María. Bien, entonces, Su Majestad, me imagino de que por muchas noticias que se habían escuchado aquí en la prensa, en España y en la televisión, sabía de que había un niño español que residía en Nepal con su familia. Y entonces preguntó, queriendo saber por nosotros, y qué ocurría. Y la sorpresa fue de que allí nadie nos conocía ni sabía absolutamente nada de esta familia. Entonces no hubo posibilidad de tener ninguna entrevista, porque, entre otras cosas, porque su programa era muy apretado y tampoco hubo insistencia por parte de nadie. Pero como consecuencia, cuando ellos se marcharon del país, las autoridades nepalíes, por supuesto, quisieron saber quién era esta familia, dónde estaba este niño y qué ocurría con nosotros. Empezamos la tramitación de los papeles para conseguir una visa de residente. El gobierno nepalí nos llamó y nos dijo de que, bueno, habían recibido algunas recomendaciones por parte de los chinos de que no estaban como muy contentos de que siguiésemos viviendo en el país de manera estable y permanente. Es decir, que el visado que hayamos solicitado de residencia, que no era posible dárnoslo. Que podíamos seguir estando como cualquier otro turista 3 meses al año. En ese sentido no había ningún problema. Pero no de residir permanentemente en Nepal. Y seguramente sería a causa de la publicidad que Osel estaba enfocando sobre él, que a través de pues la causa tibetana, la ocupación de los chinos en Tíbet, era algo evidente, ¿no?, que ocurría. Entonces, a partir de ese momento, tranquilamente hicimos las maletas y nos volvimos a España. Agotada la experiencia de Nepal, la familia Ita volvió a establecerse en Bubión. Paco, obrero manual, todavía no ha encontrado empleo fijo. Trabajando en la construcción, incluso los fines de semana, consigue unas 100.000 pesetas al mes para sacar adelante a una familia que no para de aumentar. Porque María dio a luz su 6º hijo en Nepal y el 7º tardará menos de 3 meses en llegar. La situación económica es difícil y la única ayuda que Paco recibe consiste en que sus 2 hijos mayores prosiguen en California, invitados por una familia budista, el curso escolar que dejaron interrumpido en el colegio americano de Katmandú. ¿No os trajisteis ningún dinero después de vuestra estancia en Nepal? No, no trajimos nada, ya que solo nos cubrían los gastos del viaje, la mantención en Nepal y en India, y la escuela de los niños. Paco, ¿tú no has oído decir a la gente que gracias a Osel estáis haciendo un buen negocio? Sí, justamente la persona que trabaja conmigo me lo ha preguntado, y también la gente de este pueblo, ya que tengo una gran confianza con ellos y ellos abiertamente me preguntan. Y bueno, yo les respondo que no, que nosotros, María y yo, vivimos de nuestro trabajo, que no tenemos dinero para nada más que los ingresos que recibimos es de nuestro trabajo. Y el trabajo que hago, pues ya que María no tiene mucho tiempo porque tiene que cuidar de los niños, sale del mío, concretamente.
y es un trabajo de reparación chapuzas, algo así, ya que estoy en el paro y no recibo ninguna prestación porque he agotado todo. La vida de la familia Ita ha dejado de girar en torno a la figura del pequeño lama y se dispone ya a afrontar la separación definitiva de Osel. María quedará al cuidado de sus otros hijos en Bouvion y Osel marchará junto a su preceptor dentro de unos días a un monasterio del sur de Francia, prosiguiendo un destino que más tarde habrá de conducirle a una universidad budista en la India. Pues la verdad es que nos hemos distanciado mucho más de Osel. Allí estábamos más o menos viéndonos cada semana, pero ahora aquí en España nosotros nos hemos tenido que trasladar con toda la familia a Bouvion. Él se ha tenido que marchar a Francia y seguirá siendo así hasta que se vaya a India, pero de cualquier manera lo vemos bastante a menudo y vemos de que está bien. Y por otro lado, pues yo también con tanto niño tampoco es que le eche mucho de menos particularmente, y el tiempo que estoy con él disfruto bastante, ¿no?, con él. María, ¿pero no resulta un poco cruel separar a un niño que todavía no tiene 4 años de su madre? Quizá depende del niño. De cualquier forma, Osel está viviendo esta historia desde que tenía 14 meses, está viviendo con mucha más gente que no solamente en el núcleo familiar, y está rodeado de otras personas que no son sus familias, pero que a las cuales le une también lazos afectivos. Entonces al niño, mientras que le rodees de un ambiente adecuado, de cariño, de atención, y le des lo que necesita, no tiene por qué sufrir para nada. Osel crecerá entre sagradas túnicas de color azafrán. Pasará su infancia entre monjes, con los privilegios de su categoría espiritual de Rinpoche, pero sin la afectividad de su familia natural. Será un niño diferente y finalmente cumplirá su cita con los antiguos rituales de una cultura muy distinta a la nuestra. Pero aunque se aleje, seguiremos teniendo noticias de su vida y podremos saber, con el pasar de los años, si los deseos y creencias que han confluido en torno a su persona han sido un sueño afortunado o un amargo destino. El monasterio budista de Sera, en el centro-sur de la India, se ha convertido en el corazón del exilio tibetano, pese a encontrarse muy lejos de las heladas tierras del Himalaya, porque entre sus muros se cultivan los saberes tradicionales y se respetan las costumbres nacionales del Tíbet, salvaguardando así una cultura amenazada por la ocupación china del llamado techo del mundo. Como cada mediodía, los monjes acuden masivamente al templo principal de Sera para participar en la ancestral ceremonia de la puya. Entre antiguas letanías, hacen ofrendas al Buda y elevan sus preces al cielo antes de compartir los alimentos de la jornada en un clima de recogimiento y oración. Sentado como uno más entre el millar de religiosos que mantienen la espiritualidad y las creencias del budismo mahayana, destaca un adolescente occidental de piel muy blanca y ojos claros. Se trata de un muchacho español, granadino, al que se considera como reencarnación de un venerado maestro tibetano, el lama Yese. La extraña suerte de Oselita quedó echada hace casi 3 lustros, cuando el Dalai Lama lo ratificó como reencarnación probada y fue investido con la dignidad de Rinpoche, vistiendo los hábitos budistas con solo 3 años de edad. Desde entonces, su infancia y adolescencia han transcurrido en escuelas y centros como un niño lama que debía cumplir el destino de completar las tareas que supuestamente dejó inconclusas en su anterior existencia.
cercano ya a la mayoría de edad, Osel permanece enclaustrado en la Universidad Budista de Sera, pero apenas participa en la vida monástica, ya que ni siquiera reside en la comunidad, sino que dispone de su propia vivienda, construida expresamente para él dentro del recinto del monasterio, con un lujo acorde con su vida pasada, que contrasta con la humildad de los monjes. Dedicado enteramente al estudio, apenas sale de casa, ya que su larga lista de asignaturas en 3 idiomas requiere muchas horas de esfuerzo. Filosofía budista, tibetana, español, inglés, en inglés física, química, matemáticas, historia, geografía, todo eso, lo que estudian los otros chicos de mi edad en la escuela, y en español también, aunque no tan profundamente. En español es más bien escribir, dictado, gramática española, cosas así. Educado en una cultura radicalmente distinta a la nuestra, que ha hecho del tibetano su primera lengua, Osel lleva una vida muy diferente a la de los chicos de su misma generación en España. No hay nada que eches de menos. Bueno, la comida española también. Y la libertad un poco también. Y ser independiente, y eso sí. Pero la verdad es que aquí estoy muy contento. Porque creo que estoy haciendo algo con mi vida que me parece muy importante. ¿No echas de menos tener novia? Sí, a veces. Claro, como todo el mundo. Pero tú sabes que las mujeres no van a existir en tu vida. ¿Tú estás dispuesto a aceptar una vida sin el amor de una mujer? No es que me plantea a ninguna cosa de renunciar al amor o lo que sea. Primero de todo es que estoy en el monasterio, y en el monasterio ya estudiando ya no tengo nada de tiempo ni para hacer nada. Y segundo, en el monasterio son todos monjes y las chicas no hay muchas aquí. Y tampoco me lo pienso ni nada, es algo que pasa y que no pasa, y no me lo pienso. A sus 17 años, Osel no sabe aún lo que es besar a una chica o trasnochar en una discoteca. No puede ir al cine, que como la televisión no existe en Sera, y tiene prohibido el uso del vídeo, aunque vea películas en DVD gracias al ordenador. Tampoco se le permite cantar ni bailar, pero lógicamente se rebela ante tales anacronismos y está aprendiendo a tocar la guitarra a escondidas con la tolerancia de sus maestros. Los 37 votos religiosos de Osel le impiden toda actividad lúdica, además de beber o tomar cualquier tipo de estimulante o relajante. Unas normas estrictas que habrán de regir una vida dura y difícil. Mi futuro no me lo planteo. Me pongo metas de 3 o 4 meses y estudio o hago lo que tengo que hacer hasta ese tiempo. Y cuando llegue ahí, entonces decido qué hacer durante los siguientes 4 meses. Pero nunca pienso el próximo año, dentro de un año, no, es demasiado difícil. ¿Eres feliz? Feliz. Mentalmente es muy difícil, y también físicamente, porque aquí el estrés, todo es muy difícil. Estudiar 18 horas es muy difícil. Pero contento estoy porque creo que estoy haciendo algo con mi vida que no estaría haciendo si no estuviera aquí. ¿Te sientes libre para tomar decisiones sobre tu futuro y sobre tu vida? Libre, sí que me siento libre, pero aunque si quisiera irme o si me iría algún día, mi conciencia no me dejaría, porque mis maestros y mis profesores han dado tanto amor y tanto tiempo y tanta energía para enseñarme y para hacerme lo que soy hoy, que si lo dejo todo les rompería los corazones y eso no me dejaría, la conciencia no me dejaría hacerlo, pero libre sí que soy para hacerlo.
Seguramente la tentación de colgar los hábitos y huir acecha siempre reprimida, asociada a la fatiga al cabo de muchas horas de repetición de textos clásicos del budismo tibetano que Osel memoriza cada mañana para después analizarlos y aclarar conceptos durante su diaria clase de filosofía. Por las tardes, los viejos escritos son objeto de discusión con el maestro espiritual que dirige la formación de Osel desde hace 11 años. Así, profundizando en los orígenes y razones de cada teoría, el joven lama se prepara para las sesiones de debate ritual con los demás monjes. Su preceptor, que fue discípulo favorito del venerado Yese, educa a quien cree reencarnación de su propio maestro. El sabio lama explica que cuando alguien se reencarna, cambian su cara y su modo de ser, pero permanece la huella profunda de su mente. Por eso admite que Osel no se parece en nada a Yese, pero cree que su entendimiento y su forma de ver las cosas resultan muy similares. El destino del lama Osel quedó determinado por la tragedia nacional de Tíbet, un país invadido y sojuzgado por China. En 1959, el Dalai Lama, cabeza de un régimen feudal y teocrático, inició un interminable exilio, cruzando a pie la helada cordillera del Himalaya junto a miles de sus súbditos. Las tropas chinas pusieron fin a los privilegios de la oligarquía que controlaba la economía tibetana y modernizaron el país, pero devastaron una cultura milenaria. La religión quedó proscrita y se destruyeron 6.000 monasterios, con desaparición de la mayoría de sus tesoros artísticos y bibliotecas. Al cabo de los años, Pekín ha corregido los excesos de la revolución cultural maoísta, pero el problema político de la soberanía del Tíbet se mantiene sin solución. Empujadas al exilio, las cabezas del budismo mahayana se vieron abocadas a intentar la penetración de la sociedad occidental con sus creencias. Incluso empezaron a identificar reencarnaciones de sus principales dirigentes religiosos en lejanos países. Uno de los casos más destacados de reencarnación en un niño de otra raza fue el de Thubten Yese Rinpoche, un venerado lama que había dedicado su vida a la extensión de sus creencias por Europa y América. Intentó adaptar los flexibles conceptos budistas a culturas y mentalidades diferentes, pero no consiguió que su propio corazón se aclimatase de las altas cumbres tibetanas al nivel del mar, y murió sin completar su obra. Pero antes de desaparecer, anunció que se reencarnaría para continuar su trabajo. Una serie de signos místicos, incluida la forma en que ardieron sus restos, indicaron que su regreso a la vida sería inmediato, y los discípulos de Yese emprendieron una búsqueda mundial de la nueva identidad del lama, porque todo invitaba a creer que quien fue maestro de budistas occidentales escogería un cuerpo occidental para su siguiente existencia, eliminando así las barreras étnicas que habían limitado sus esfuerzos proselitistas, hasta que finalmente se dictaminó la reencarnación en un niño español llamado Osel, hijo de María y Paco Ita. Comenzaba a desarrollarse así una historia insólita. En un centro religioso fundado por el propio Yese en las Alpujarras, el lama muerto volvería a existir en el cuerpo del quinto hijo de una pareja de sus discípulos. Nada ni nadie anunció a María que de su vientre iba a nacer la reencarnación de su maestro espiritual, a no ser que consideremos como anunciación el extraño sueño que María nos relató hace 14 años, la primera vez que en Portada se ocupó del niño lama. Yo tuve un sueño a los 3 meses de morir el lama Yese, y en el cual esto ocurría dentro de una catedral católica. Estábamos mucha gente dentro, yo no sé, completamente abarrotada, y Lama estaba celebrando una iniciación, un rito, una ceremonia budista.
Entonces todos estábamos arrodillados al modo tradicional y no como los budistas que nos sentamos en el suelo sobre un cojín. Entonces cada uno de nosotros pasábamos cada vez por delante del lama y él ponía sus manos encima de nuestra cabeza o nos tocaba con algún objeto de ceremonia. Y cada vez que yo pasaba por delante de él sentía realmente al contacto con sus manos una impresión como bastante fuerte, ¿no? Era como una sacudida, como si un rayo entrara dentro de mi cuerpo. Y justamente la última vez que pasé por delante de él, él cogió mi cabeza con sus manos, me miró de una manera muy fija y la puso debajo del agua, una fuente que había al lado, y entonces el agua entró por dentro de los orificios de la nariz y de la boca. Y para mí era una sensación completamente como de gozo, ¿no? Como una sensación prácticamente que no se podía como mantener, ¿no? Al contrario de lo que podría ser la sensación del agua dentro, como de ahogo, ¿no? Entonces en este momento yo desperté y sentí que realmente pues que el ama estaba muy cerca, que no importaba realmente que hubiera muerto y que pues a pesar de que yo había estado algunas veces con él en vida en algún encuentro, esta experiencia que había tenido en ese sueño había sido mucho más fuerte que otras veces. Y bueno, pues yo no sabía en este momento que estaba embarazada, pero 2 semanas después me enteré, y que para mí fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa desagradable en este momento. Sin embargo, recordé el sueño y pensé que quizá el ama de algún modo quería haberme dado como energía de soportar este 5.º hijo. Yo en este momento, por supuesto, para nada podía imaginar que el niño que llevaba adentro era la reencarnación del ama Yese. Meses más tarde, al mismo tiempo que Osel comenzaba a vivir, desde los lejanos monasterios tibetanos se iniciaba la búsqueda de la reencarnación del lama Yese, y su principal discípulo recorrió Europa y América visitando las comunidades budistas donde se hubieran producido nacimientos. Cuando encontró a Osel en Granada, comentó que se trataba de un ser muy especial, y 7 meses más tarde llamó a María y le pidió que lo llevara a Dharamsala, en el norte de la India, para ser recibido por el Dalai Lama. El pequeño Osel fue sometido a una serie de pruebas mediante rituales de astrología y adivinación, cuyos resultados establecieron que su cuerpo albergaba la mente del dirigente religioso desaparecido. Y finalmente el propio Dalai Lama lo reconoció como tal. In Tibetan Buddhist tradition, we practice the choosing reincarnation of the previous lama or spiritual practitioner. Now that, even in the past, one high Tibetan lamas is a reincarnation, not necessarily come from Tibetan community, but in many cases is from Mongol, or in some cases from other nationalities or other races. So now in this case, since in the West there are new Buddhist community, Buddhist parents, so in somehow now this case the vessel, the young boy, it seems through different usual examination, it seems he is the reincarnation of the late Thupten Yeshe. El monasterio de Kopan, en Nepal, fue el primer hogar del niño lama entre el exilio tibetano. Al principio lo acompañaron sus padres y hermanos, a los que visitaba todos los días. Pero su inexorable destino no tardaría en separarlo de la familia, aunque su padre siempre procuraría mantenerse cerca de él. Súbete para que te veamos la cara. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gustan las cámaras, Osel? ¿Cuántos años tienes? 3 años. Ya eres muy grande. ¿Eres muy grande o no? ¿Quieres venir aquí abajo con nosotros? ¿No quieres venir? ¿Nos enseñas tu cuarto? ¿Sí?
es tu cama? ¿Sí? ¿Dónde duermes tú, Osel? Aquí. ¿Y aquí quién duerme? Basili. ¿Basili? ¿Basili te cuida? No. ¿No te cuida? ¿Lo cuidas tú a él? Sí. Ah, bueno. ¿Lo quieres mucho a Basili? Sí. ¿Sí? Sí. Un monje español se encargaría de cuidarlo durante la primera parte de una infancia muy peculiar, porque desde que dio los primeros pasos recibió el tratamiento de Rinpoche, lo que le prestaba una especial dignidad. Así no se podía tocarle la cabeza ni abrazarlo o besarlo para demostrarle afecto. Osel vistió los hábitos antes de cumplir 3 años y su futuro quedó escrito entre los muros de los monasterios. Basili, ¿qué pasaría si un día Osel... Hola. Hola, Osel. ¿Qué pasaría si un día Osel decidiera dejar todo esto y tomar otro tipo de vida? Pues en principio sería muy libre de adoptar el tipo de vida que considerase que quiere seguir. ¿A partir de qué edad? Pues desde ya. Yo creo que está aquí porque él ha considerado que quiere estar aquí. De hecho, la prueba está en que es un niño feliz, en el que está aquí perfectamente adaptado, no tiene ningún problema. Con lo cual, para mí esto es una prueba de que en realidad ya ha, digamos, escogido el tipo de vida que quiere llevarlo. Sin embargo, sería el monje Basili quien colgaría los hábitos pocos años más tarde para regresar a España y contraer matrimonio. La estancia de Osel en Nepal duró solo unos meses, porque las autoridades chinas, siempre recelosas de cuanto se refiere al Tíbet, presionaron al gobierno nepalí hasta conseguir que le negara el permiso de residencia. Y el niño lama volvió provisionalmente a Bouvion, en Granada, antes de quedar internado en un centro budista del sur de Francia, donde permanecería varios años, hasta ingresar en la gran escuela monástica de Sera, en la India. La vida de Oselita ha transcurrido entre sagradas túnicas, desde la cuna hasta una adolescencia que está atravesando totalmente ajeno a las rebeldías características de nuestros jóvenes. Ahora, cuando se encuentra a punto de alcanzar la mayoría de edad, debe llegarle el momento de plantearse el futuro. Siempre se supo centro de los esfuerzos y las esperanzas de la comunidad budista tibetana, y cualquier planteamiento crítico estará condicionado por la responsabilidad de no defraudar las expectativas puestas en él. Osel contempla en su ordenador las imágenes de su niñez y reflexiona sobre lo que para él significó crecer en un mundo de rituales, convertido en lama antes de tener uso de razón. No creo que es muy lógico meter a un niño tan pequeño en un monasterio y ponerle tantas responsabilidades, porque no se sabe lo que ese niño hará cuando se haga mayor, ¿sabes? A lo mejor dice, no, pues no quiero hacerlo y ya está, y se va. Y entonces todo el tiempo y energía que han puesto para enseñarle ha sido inútil, ¿sabes? O sea que... Pero también lo veo lógico porque si no empiezas a enseñarle al chico o al niño de una edad tan pequeña, pues cuando se haga mayor no sabrá tanto, como por ejemplo a mí me enseñaron inglés y tibetano cuando era muy pequeño, y ahora ya sé 3 lenguas, y no me acuerdo cómo las aprendí. ¿Pero tú fuiste feliz? ¿Tuviste una niñez feliz en el monasterio? No. Bueno, una infancia feliz no tuve una feliz como otros niños, pero cuando iba a visitar a mi familia sí que me lo pasaba bien. Y me encantaba estar con mi madre y papá y todos como más. Pero feliz como físicamente y eso no, pero creo que fue muy una buena experiencia todo, y también creo que me ayudó mucho, porque si no hubiera pasado por todo eso no sería la persona que soy hoy. En una vida monástica reglamentada al máximo y limitada al estudio,
los momentos de gozo y esparcimiento están severamente restringidos. Las vacaciones anuales en España constituyen el único escape que Osel encuentra tras pasar el largo curso escolar encerrado en su casa. Tuvimos que insistir para que el joven lama volviera a un parque cercano, donde solía ir años atrás, y diera un breve paseo en elefante con su padre, convertido en su único compañero de juegos desde que regresara a España su hermano pequeño, que también es monje. Kunkin es mi hijo, el número 6, tiene ahora 14 años y vive aquí en Sera con nosotros desde hace 8 años. Ha seguido los estudios igual que Lama, tibetano, inglés y castellano, y ha progresado mucho en estos 8 años. Tiene un nivel muy aceptable, ¿no? Ahora está de vacaciones en España con su madre y dice que quizás vuelva en junio, pero esto tendrá que decidirlo él. Básicamente la razón de estar yo aquí en Sera es para aportar a mis hijos pues, apoyo moral, psicológico y afectivo. Y aparte pues también mantenerles el idioma, su lengua materna, dándoles clases, charlando, peleando, como suele pasar muy a menudo, y bueno, y mantenerles un poquito la disciplina y la salud y controlar la alimentación y todas estas cosas. El dinero que yo recibo o que yo necesito para cubrir los gastos de la pensión de mis hijos me he enviado por la fundación, por la FPMT. Entonces esta fundación recibe dinero de los estudiantes de Lama Yese y estudiantes budistas que ayudan a Lama Osel. Forma habitual. ¿Tú estás contento del destino que le has dado a Osel? Bueno, yo particularmente estoy contento porque ve sus progresos y su madre actualmente también está contenta porque su madre ha pasado quizás una crisis o ha pasado situaciones difíciles y entonces nosotros tampoco nos hemos entendido muy bien. Pero la labor que ella ha hecho con mis hijos, por ejemplo en España, ha sido admirable. En realidad y yo intuía que era la mejor vía, ¿no?, para que recibiesen una buena educación, pero también seguía un poquito los consejos de mis maestros, en los que confío, porque considero que tienen la suficiente sabiduría para aconsejar de la manera más positiva, ¿no? Y luego, yo intuitivamente pienso y pensaba que era la mejor vía, ¿no?, de la mejor educación para ellos hasta que alcanzasen una mayoría de edad, que tuviesen total libertad de elegir. Con las primeras luces de la mañana, el sonido del gong convoca a los 3.000 monjes de Sera para que participen en un importante ceremonial colectivo. Poco a poco llegan grupos de religiosos pertenecientes a las distintas comunidades y viviendas integradas en el amplio recinto del monasterio. Entre ellos, la presencia de Osel resulta fácilmente identificable, pese a que vista hábitos idénticos a los demás. El debate es una de las prácticas rituales más importantes en la formación intelectual de las escuelas tibetanas. Estas largas y frecuentes sesiones de discusión sobre cuestiones de filosofía budista no solo ponen a prueba la preparación de los monjes y su capacidad personal para la confrontación ideológica, sino que ejercitan sus reflejos dialécticos, ya que las respuestas deben ser inmediatas. Al vivo ritmo marcado por las palmadas que subrayan los argumentos exigiendo contestación, las disputas prenden con fuerza, y la vehemencia de algunos monjes les hace llegar a las manos tratando de imponer sus argumentos. El joven lama español participa como uno más en el grado que corresponde a su edad y nivel teórico. Es el momento de demostrar prácticamente el aprovechamiento de sus muchas horas de estudio como si pasara un examen público. Pero el gran debate pendiente en la vida de Osel no se encuentra en las enseñanzas religiosas, sino en su propio futuro, cuando alcance la madurez y se plantee si su destino está aquí, entre monjes y templos del exilio tibetano, o a miles de kilómetros de distancia, en el mundo desarrollado donde nació.
Pero en este barullo inmenso, tan lejano del orden formal que el rigor exige en nuestra mentalidad cartesiana, no hay lugar para polémicas que no versen sobre teología como base de unas concepciones filosóficas atesoradas durante siglos. Aquí lo único que se discute son viejos dogmas mezclados con una amplia gama de saberes y creencias populares que constituyen el entendimiento de la existencia según una de las más rancias culturas aún vigentes en el mundo. Cuando intentan explicar el budismo se hace muy complicado todo, pero yo creo que el budismo definitivo, todo hecho pequeño, es poder intentar ayudar a los demás, y si no puedes ayudar a los demás, pues por lo menos no dañarlos. Personalmente no me considero un budista, yo me considero más bien un agnóstico científico, porque a lo mejor en el futuro me podré considerar un budista, pero ahora no tengo la suficiente, no entiendo suficientemente bien el budismo para poderme llamarme un budista. Y yo, la única razón que estoy aquí es porque creo que voy a poder ayudar a la gente. La reencarnación, yo no creo ni no creo en la reencarnación. Es algo que aún dudo, pero que aún no dudo, porque hay muchas explicaciones que explican como muchas experiencias de niños pequeños que recuerdan sus vidas pasadas y cosas así, pero aún es difícil para mí creer en la reencarnación. Pero en tu propia experiencia, ¿tú te sientes una reencarnación? No es que todo el mundo son unas reencarnaciones, si la reencarnación existe. Tú eres la reencarnación de alguien, de algún ser vivo. Pero no es que me siente como una reencarnación de la Mayese o algo así, es que estoy aquí y ya está. La verdad es que la reencarnación a veces sí que parece que existe, porque entonces cuando morimos, ¿qué es lo que pasa, sabes? Y hay mucha gente que ha tenido experiencias de recordar sus vidas pasadas. Y eso es una cosa que te hace creer. ¿Y qué pasa si cuando morimos no pasa nada? Pues nada. Sí, esa es una de las dudas más grandes que tengo. ¿Cuál? Las dudas más grandes que tengo. A veces no estoy seguro lo que estoy haciendo es lo correcto. Y entonces, pues es muy difícil para mí. Porque a lo mejor a veces digo, ¿y si somos, como dicen los científicos, humanos, y todo funciona con el cerebro, y cuando morimos pues ya está todo negro, ¿sabes? Si es así, entonces ¿qué? Me tengo que ir a pasármelo bien en vez de estudiar así como un burro. Pero a veces mi mentalidad cambia y digo, no, creo que este es el camino correcto. Nadie puede adivinar cuál será el final de la extraña aventura personal de Oselita. Solo él será capaz de valorar si su experiencia ha sido un sueño afortunado o un destino amargo. Pero su caso tampoco es único, sino que se ha repetido muchas otras veces. Tan solo en el monasterio de Sera se encuentran más de 60 supuestas reencarnaciones de religiosos tibetanos. Las últimas se han establecido en niños muy pequeños, algunos de origen extranjero, aunque no occidental, que crecen y son educados en internados budistas con la esperanza de que un día reemplacen a los lamas fallecidos, como el maestro Yese, cuya mente dicen que alberga el cuerpo de Oselita, convertido en su reencarnación y encargado por el destino de proseguir su obra mística en la tierra.